¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Estás en un capítulo más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que te reta a romper la idea preconcebida que tienes de Dios y de ti mismo. Hoy contamos con la presencia de alguien que se atrevió a dar un paso de fe que transformó su mente y su entorno. Es un joven que Dios ha utilizado en mi vida y estoy segura que en la de muchas otras personas. Recibamos a Osmar. Bienvenido, Osmar. Hola, Gris, muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy esta tarde, esta noche con ustedes y vamos a darle. Creo que es la primera vez, Osmar, que vamos a tener una conversación tan larga. Siempre te he visto, sí cercano, pero lejano al mismo tiempo porque no hemos tenido la posibilidad de platicar. Y hay algo que yo quiero preguntarte desde hace mucho. ¿Qué significa tu nombre, Osmar? Yo he investigado desde, bueno, cuando yo tengo uso de razón, mi mamá me comentó que Osmar significaba con la gloria de Dios. Y ya más grande, ya teniendo Google y teniendo acceso a internet, pude confirmarlo y justamente eso significa con la gloria de Dios o gloriosamente divino también aparece. Yo lo creo porque he visto muchas obras que Dios ha hecho en ti. Y yo sé que tú que me estás escuchando por primera vez dices, ay, no lo creo. No, déjame que apenas vamos a conocer a Osmar. Osmar, este podcast regularmente ahonda un poco más en la vida que tenías antes de conocer a Cristo. ¿Tú quién eras antes de conocer a Cristo? Uy. Yo puedo decir hoy en día que yo era otra persona. Yo vivía en una depresión de muchos años. Desde que yo creo tengo más o menos 3 años, yo empecé a padecer de depresión. Obviamente no fue diagnosticada, pero hoy en día puedo voltear atrás y puedo ver que desde ese entonces hay un tema conmigo, hay una tristeza gigante en mi vida. Bueno, hubo una tristeza gigante en mi vida. Cuando yo tengo 3 años, mi papá se va de mi casa y yo empecé ahí a tener un serio tema con mi identidad, con cómo me percibía incluso y cómo vivía. No se fue del todo porque de repente llegaba a casa en los fines de semana y ese niño nuevamente empezaba a tener esperanza, empezaba a tener alegría, pero era inconstante esto, o sea, era cada fin de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y cuando tengo 12 años más o menos, mi papá se suicida. Y a partir de ahí mi vida cambió, totalmente cambió. Yo en la secundaria empecé a consumir drogas, desde muy pequeño empecé a consumir drogas. Empecé a buscar aprobación. Desde que tengo uso de razón siempre busqué aprobación de la gente a mi alrededor, justamente por querer llenar ese hueco que mi papá había dejado en ese entonces. Entonces yo era una persona sumamente deprimida, sin una identidad. ¿Qué es no tener una identidad? No saber quién eres realmente. Hoy puedo decir que hoy tengo una identidad en Cristo y soy hijo de Dios. Me quiero situar un poco en eso, porque probablemente tenemos a un papá que está escuchando o a un chavo que está escuchando y tal vez se sienta igual que tú. Tal vez se sienta con esa confusión, pero qué falta de identidad. Es decir, ¿cómo le puedes transmitir a la persona que está escuchando cómo te sentías? Pues me sentía solo, o sea, me sentía abandonado. Sentía de cierta forma que quien era yo no era bueno. ¿Bueno en qué aspecto? O sea, que no tenía un valor, que no era bueno o sea,
sí, que no tenía un valor, Eh, que era eh, insignificante. ese valor era en perspectiva a lo que había pasado con tu papá, es decir, yo estoy aquí, entonces pasan cosas como malas a mi alrededor, una cosa así. Sí, y también, no solamente que pasaban cosas malas, sino yo también hacía cosas malas. O sea, justamente por lo mismo de que no tuve un padre, mi mamá trabajaba cuando yo estaba pequeño porque realmente ella fue quien se echó a la espalda a mi familia, o sea, ella fue quien siempre vio por nosotros y quien tuvo el rol de padre y madre. Entonces, pues mi mamá mientras trabajaba y todo esto, pues yo tenía libertad de poder hacer lo que yo quería en mi vida. Entonces, Pero era esa libertad que tenías de hacer lo que querías, pero al mismo tiempo no te sentías como cómodo haciendo lo que estabas haciendo. sí, ¡Qué loco! Entonces, ¿pero qué estabas haciendo? uy, pues generalmente siempre estaba haciendo travesuras. O sea, generalmente siempre estaba aventándole piedras a los metros, porque en mi casa Sí, yo te iba a decir, hacer travesuras. no, Es normal. no, pero yo realmente sí era casi. O sea, ¿le aventabas piedras? Sí, al metro, o sea, me iba a los puentes peatonales, también aventaba piedras a los carros que iban pasando, les enseñaba esta me da un poco de vergüenza, pero por ejemplo en el circuito yo vivo a espaldas del circuito y mientras pasaban los carros, pues yo les hacía señas, me bajaba los calzones, o sea, yo era un niño y realmente yo recuerdo que desde pequeño yo siempre ansiaba ser adulto, o sea, a experimentar más libertad para poder hacer lo que yo quería, porque en mi familia todos eran alcohólicos, o sea, siempre había como fiestas y todos estaban tomando, fumando, y yo veía eso y lo veía Como cool. como decía, pues está bien, ¿no? O Sí, sea, claro. yo me gustaría, oh, ahorita siento que era justamente por querer ser parte de algo, ¿sabes? Por quererme sentir parte de algo y yo veía que ellos se la pasaban bien y veía que ellos disfrutaban entre ellos mismos lo que estaban viviendo. Yo decía, yo quiero vivir eso para sentirme parte de algo. ¿Sabes qué? Que te estoy viendo es como de, quiero ser parte de algo, pero además me quiero sentir tan cool y tan chévere como se sienten ellos, porque se ve súper bien, Claro. ¿no? Porque se la están pasando súper bien. Y cuando ya eres como esa persona que puede beber y aparentemente la puede pasar súper chévere, ¿qué pasa? Mm. ¿Cómo te empiezas a sentir? Pues al principio todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Era como de, wow, ya estoy viviendo lo que tanto ansiaba, que era poder tomar, poder ¿Pero a qué edad más o menos pasó eso? Pues más o menos como en tercero de secundaria, yo tenía como 15 años, yo ya empecé a tomar, empecé ya a drogarme, eh, este, y yo recuerdo que al principio todo era cool, todo era, pues, estaba con amigos de la secundaria, como Claro. de, pues estamos haciendo lo mejor posible, todos según nosotros. Estamos haciendo muy Estamos haciendo bien, estamos siendo famosos en la escuela, o sea, realmente era eso. Pero cada vez fue como yendo a más. Y llegaba momentos en los que ya no encontraba esa saciedad, por así decirlo, en las drogas, porque realmente yo puedo decir hoy en día que lo que yo buscaba en ese entonces era, uno, ser parte de algo y dos, poder callar todo lo que sentía en mí. Que era como justamente esto que te decía, ¿no? Que no me sentía parte de nada, que sentía que yo no era suficiente. Yo no era suficiente y siempre era como esto de vivir con pensamientos incluso de no querer vivir, de no querer, o sea, que yo no tenía un sentido de mi vida, que no había un propósito por el cual yo había nacido, que no había algo por el cual o sea, un anhelo en mi corazón no existía. No veías como este objetivo de levantarte, trabajar, llegar a tu casa y volver a hacer el ciclo monótono. Sí, no, o sea, para mí eso era muy aburrido. Era muy aburrido, era como por o supuesto. sea, no creo que esto sea el propósito de mi vida, solamente despertar, ir a la escuela, por ejemplo, regresar a hacer tarea, dormirme, o sea, para mí era como, qué aburrido, o sea, yo no quiero esto para mi vida, ¿no? Entonces, pues sí, tal cual. Y sí, y de hecho no es el propósito de tu Sí, vida. O sea, estás mucho más allá de eso, pero no te das cuenta hasta que tú tienes ese encuentro con la agusticidad, ese de repente. Ese de repente del que hablamos aquí,
me suena como abismal, ¿sabes? Estoy viendo a ese joven drogándose, pasándola cool, y cómo llega Osmar a tener ese encuentro con Dios. Fue un proceso. Yo más o menos cuando yo tenía 19 años, con un amigo mío que se llama Juan, espero que me estés escuchando, hermano, te amo mucho. Él fue a vivir una experiencia espiritual, no sé si conozcas acerca de los grupos de cuarto y quinto paso, doble A. He escuchado, por supuesto. Él Estuve a punto de llegar, pero he escuchado. él fue a vivir su experiencia y me invitó. Yo con él, pues yo consumía drogas, me alcoholizaba, pues vivíamos en la misma, como el mismo feeling, por así decirlo. Y cuando él regresa, yo lo veo cambiado, o sea, lo veo diferente. Y me llamó la atención. Me invita a vivir mi experiencia y en esa experiencia espiritual que yo viví, pues fue algo fuerte para mí porque para los que me escuchan, a lo mejor tú puedes saber, conocer un poco de esto y es muy confrontativo porque vas a hablar sobre tu vida, vas a escribir sobre tu vida y vas y haces, o sea, es todo un rollo porque haces catarsis, o sea, y tienes un encuentro con Dios. O sea, realmente el propósito de los programas de autoayuda como doble A, Narcóticos Anónimos, el propósito es acercarte a Dios. Y yo ahí tuve mi primer acercamiento con Dios. Pude tener una concepción de lo que es, de que había algo más grande que yo, de que existía un Dios, porque yo anteriormente a todo esto, yo creía que no existía Dios. Yo tenía teorías conspirativas, incluso de que veníamos del mono y que un alien había venido y que había tenido ahí un encuentro y habíamos salido. ¿No? O sea, yo a ese grado tenía ese pensamiento, ¿no? O sea, tenía conspiraciones en mi mente. Y Espera, ¿es más creíble que venimos de un alien que Dios te creó? para mí en ese entonces sí. Ok, sí. Para mí, No, sí te comprendo y además estoy segura que la persona que nos está escuchando está consciente en su conciencia humana, vaya, no en la apertura de los ojos espirituales, de que es imposible que hayamos sido creados, ¿no? Que tal vez la persona está en este momento escuchando, dice, es que no se dan cuenta, ya la ciencia lo resolvió, somos evolución. Y es muy probable también que haya alguien que esté diciendo, es que si los aliens llegaron, ahí está, alienígenas ancestrales, o sea, ahí está muy claro, ¿no? Entonces, creo que solo es cuando Dios te da esa revelación espiritual que puedes tener esa conciencia. Porque ha habido personas que tienen una religión y no una relación. ¿Qué pasa cuando tú tienes un encuentro con Dios, Osmar? ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué perspectiva nos puedes decir de ir a la iglesia o hablar con Dios? creo que la perspectiva que hoy tengo acerca de Dios es justamente que Dios me ama y que Dios siempre ha estado conmigo. Y hoy cambió todo, Brice, en ese aspecto. O sea, hoy me acuerdo justamente de esto que vivía anteriormente y la verdad es que todo cambió a través de que el Señor salió a mi encuentro. Pero ¿cómo es que Dios sale a tu encuentro, Osmar? De verdad, hay una persona que te está escuchando en este momento que está diciendo, este está bien loco, o sea, ¿cómo es que Dios salió? Es que en serio, o sea, hay alguien que no nos cree. Sí. ¿Cómo Yo hubiera puedes sido explicar? ¿Cómo puedes explicar que Dios sale a tu encuentro? Yo hubiera sido ese porque, o sea, por ejemplo, a veces cuando hablo acerca de mi testimonio siempre pongo el ejemplo y digo, yo era la persona que veía videos en Facebook y veía a las personas que eran tocadas por el Espíritu Santo y algunas veces el Espíritu Santo se puede mostrar, pues,
con convulsiones, ¿no? O sea, luego vemos así que están moviendo. Y yo realmente era de esos que se reía de eso, ¿no? Que se reía de las personas que me estaban ahí bailando y que los tocaban. Y yo se me caía y todo. Exacto. Y claro, es para ganar dinero. Exacto. Sí, sí, Yo sí. veía eso y yo realmente me reía mucho de ello. Y cuando cuento mi testimonio, justamente siempre pongo ese ejemplo porque, claro que yo me pongo en los pies de la gente, porque yo era ese, ¿sabes? Yo era ese que se reía, pero yo viví algo así. Yo viví algo muy, o sea, un encuentro súbdito, o sea, un encuentro que transformó mi vida en un momento, o sea, fue algo, o sea, para mi mente fue algo que era increíble y que incluso no era, o sea, fue algo sorprendente. Incluso cuando pasó, estaba dudando de él. Voy a pedirte a ti que nos estás escuchando que le demos un voto de confianza a Oscar. Ese día que fuese de repente, ¿tú estabas dudando de lo que percibías? Sí. ¿Cómo es eso? Incluso dudaba de Dios, puedo decir perfectamente. O sea, dudaba de que existía Dios en ese momento. Yo recuerdo que ese día, ese domingo que pasó esto, porque fue en una reunión, en un domingo, en una reunión normal. Una reunión normal es como el ir a misa, es como el congregarse regularmente para alabar a Dios. Una reunión normal de domingo. Y ese día, para esto yo vivía en depresión y yo trabajaba de Uber por las noches, entonces generalmente cuando era el día domingo por las mañanas, mi esposa se iba a la iglesia. Y muchos domingos ella se iba sola porque para mí era muy difícil despertarme. Una, porque me desvelaba y dos, porque no tenía realmente la intención de querer ir a la iglesia. No quería ir a la iglesia porque para mí era innecesario, porque decía, o sea, ya lo intenté varias veces y no ha pasado nada, no ha cambiado nada en mí. Entonces yo ya estaba muy mal con mi esposa. O sea, yo ya estaba a punto de separarme de ella. Y ese día que me despertó, porque todos los domingos me despertaba para ir a la iglesia, ese día no fue la excepción. Me despertó y me dijo, vamos a la iglesia. Y mi respuesta fue, no. Déjame dormir, vete tú, déjame en paz. Y yo ya venía sintiendo con anterioridad que ya estábamos dependiendo de un hilo, o sea, que en cualquier momento esto iba a acabar. Y ese día opté por ir justamente por miedo a perder a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Y me levanté a regañadientes, de malas, sin ganas de ir, pero fui a la iglesia. Y ese día el pastor estaba predicando y no recuerdo muy bien de qué es lo que hablaba la prédica, pero recuerdo perfectamente que lo que yo escuché ese día fue como, wow, o sea, todo lo que estaba hablando ese día para mí era como si Dios estuviera hablando a mi vida, o sea, como que estaba trayendo respuestas a mi vida. Y al finalizar la reunión, generalmente siempre hay un tiempo de administración. Y el pastor estaba hablando y de repente dijo, siento por parte del Espíritu Santo que tengo que orar por alguien en específico. Tengo el nombre de quien tengo que orar, pero no voy a decir tu nombre. No voy a decir quién eres. Solamente voy a decir que pases. Yo sé que tú sabes quién eres. Yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo que pases, pero no voy a decir tu nombre. Y yo en ese momento era como de, sí necesito pasar. O sea, yo sentía que me estaba hablando a mí. Pero también mi otra parte, mi carne decía, no, es mi ego, estoy pensando que todo es para mí, que todo lo que están hablando soy yo. Y entonces empecé a tener un dilema ahí. Pero también otra parte tenía temor de pasar, me daba miedo porque había gente ahí que no conocía. Y decía, no, qué miedo, ¿no? Me van a ver y no sé qué vaya a pasar, no sé qué vayan a hacer conmigo ahí enfrente, no sé, o sea, no sabía qué es lo que iba a pasar. Y mi esposa fue la que se atrevió y me dijo, pasa. Me dijo, pasa. Y me dije, no. Pero yo sé que ella podía ver que realmente el motivo por el cual no quería pasar era justamente por ese miedo, de la vergüenza de que me fueran a ver enfrente. Y me dijo, te acompaño. Total, ella pasó conmigo. Yo me acuerdo que ella pasó, yo iba agarrado de ella, así de los hombros, así con mucho temor de que no sé qué iba a pasar. Inmediatamente el pastor bajó y empezó a orar por mí. Ese día fue algo increíble. La verdad es que mientras oraba a mi vida, yo recuerdo que yo me desconecté. O sea, recuerdo que empezó a hablar, empezó a orar y yo
me desconecté de mí y empecé a llorar, o sea, porque todo lo que estaba hablando el pastor en ese momento era como si él me conociera, como si él supiera lo que estaba viviendo, como, o sea, estaba relatando lo que yo vivía, estaba hablando de la depresión, estaba hablando de muchas cosas que yo había vivido. Pero no solamente habló eso, sino también habló profecía en mi vida, habló de lo que yo iba a empezar a vivir, empezó a decir que iba a ser papá, que iba a ser, empezó a decir muchas cosas. Y cuando terminó de orar, yo me acuerdo que cuando terminó de orar, que fue cuando yo regresé a mí, porque yo estaba llorando, o sea, yo me acuerdo que incluso a mi esposa yo la estaba agarrando por los hombros y yo sentía que estaba dejando todo mi peso sobre ella, porque yo sentía que mi esposa como que se agachaba de que ya no me aguantaba. Y total, terminó el pastor de orar y el pastor empezó a decir, wow, lo que Dios acaba de hablar a la vida de Osmar, lo que Dios acaba de hacer en la vida de Osmar. Y yo me quedé así como de, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? O sea, yo no me siento diferente, ¿no? O sea, yo solamente lloré, ¿no? ¿Tú te sentías igual en ese momento? Me sentía como confundido, porque había llorado y lo que había hablado, lo que había orado el pastor había sido como de, ¿será cierto lo que el pastor, lo que el pastor dijo que iba a vivir? Pero también una parte de mí decía, yo siento que mi esposa habló con el pastor y con la pastora le dijeron lo que yo había vivido. Conozco personas que dicen eso. Y era como esa lucha, ¿sabes? Como de si será real, no será real. Incluso yo en ese momento que yo me fui a mi lugar, lo primero que hice fue orar a Dios y decirle, yo recuerdo perfectamente que le dije, no creo que existas. O sea, a pesar de lo que había vivido, le dije, no creo que existas. Me cuesta trabajo creer que existes. Me cuesta trabajo creer que lo que dijiste en mi vida es real. Y en ese momento, Gris, perdí el control nuevamente de mi cuerpo. Solamente empecé a sentir como un calor en mi cuerpo y empecé a sentir como si el Espíritu Santo me quisiera abrir los brazos y yo me solté. O sea, dije, ya, o sea, dejé que el Espíritu Santo obrara en mi vida. Y solamente el Espíritu Santo abrió mis brazos y sentí como si me estuviera elevando. Y sentí como si me estuvieran quitando algo de la cabeza. No sé si han visto Harry Potter. ¿Qué diría Osmar? ¿Qué diría el Osmar que lo cuestionaba todo a este Osmar que le está hablando de lo que ha vivido? O sea, ese Osmar incrédulo, cuando te está escuchando a ti, ¿qué diría? Gloria a Dios. ¿Ese Osmar? ¿Ese Osmar incrédulo te creería? No, yo creo que no. O sea, no me creería porque obviamente también no entiendo a ese Osmar porque estaba herido, estaba cansado de lo que estaba viviendo, e incluso vivía con desesperanza y lo que puedo creer que él hubiera pensado es como de, sí, ajá, ¿sabes? O sea, no creo que realmente pase, no creo que realmente exista Dios. Todavía, aparte de todo lo que habías vivido, ¿algún cristiano, alguna persona que se decía que conocía de Dios, te lastimó en algún momento? ¿O viste algo que no Sí. era adecuado? La familia de mi papá era testigo de Jehová y ellos eran muy devotos, o sea, incluso mi abuelo era como, no sé cómo llaman, es como pastor, es quien oficiaba como que las reuniones. Y mi papá, antes de tenerme a mí con mi mamá, tuvo un matrimonio y estaban casados, o sea, tenían 2 hijos, 2 hijas tenían. Y cuando yo fui la primera vez a la casa de mi abuelita, no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar porque mi mamá estaba en pecado con mi papá. Entonces yo recuerdo que cuando yo conozco a la familia de mi papá, pues me sentía rechazado. Claro. Me sentía como que si yo estuviera mal, como que yo fuera el culpable de lo que estaba viviendo mi familia. Incluso puedo decir que yo veía como si Dios me rechazara, ¿sabes? Porque no era, porque era a causa del pecado de mi familia. Y ese fue mi primer acercamiento con alguien que yo veía que era devoto a Dios. Wow.
te lastimaron un poco. Y entonces, cuando tú tienes de repente, que es este momento donde el Espíritu Santo te toca, te abre los brazos, te sientes abrazado, te sientes parte de, te sientes en una familia. Sí, totalmente. La verdad es que siento que ese día fue como un te amo de parte de Dios. Fue como un te amo tal cual, fue como un todo lo que viviste, Osmar, todo lo que yo permití que vivieras para que pudieras vivir esto que hoy estás viviendo. En ese momento en el que yo fui liberado por Dios, pude ver que todo tuvo un propósito, todo lo que yo viví, las drogas, o sea, la vida en la que yo vivía, que mi papá hubiera fallecido, o sea, todo lo que viví, todo había sido con un propósito para que yo pudiera en ese momento ser rescatado por el Señor, ser tomado y glorificarse el Padre. Tal cual. ¿Sabes a mí que me parece increíble exactamente en el momento que tú decides hablarle directamente con el corazón y decirle, no te veo, no creo que existes? Y justamente es lo que le hemos estado diciendo a la persona que nos ha estado escuchando. Y si es la primera vez que nos escuchas, nosotros hemos estado recomendándote que le hables directamente a él. Que así estés enojado, que tengas una herida en tu corazón, lo que tú quieras decirle, pero que se lo digas directamente a Dios. Y cuando tú le hablas directamente, vas a obtener respuesta. Y Osmar obtuvo respuesta, independientemente de que fuera el hecho de no creo que existes, porque la respuesta de Dios fue, mira, tan existo que siénteme. Sí, Dios no se ofende. Muchas veces, bueno, yo crecí en una cultura con mi familia y también creo que como mexicanos crecimos en una cultura de que Dios te va a castigar. Y muchas veces nos privamos de hablar lo que realmente sentimos con Dios por ese miedo de que Dios nos pueda castigar o juzgar o nos pueda mal ver. Pero no es verdad. Dios incluso sabe más que tú de lo que realmente piensas. Y el Espíritu discierne incluso nuestros pensamientos y lo que realmente creemos nosotros. Y el Espíritu ya lo sabe. Y Él no se ofende, Él no es hijo de hombre para ofender. Wow. Osmar, después de todo lo que nos has dicho, ¿tenemos espacio para un milagro? Perfecto. Queremos saber ese milagro que ha marcado tu vida y que dices, no te pases. O sea, sí he visto a Dios, sí lo he sentido el Espíritu Santo, me ha movido, me he desconectado, he tenido como casi esa convulsión, pero esta parte te puedo comentar a ti que me escuchas, me rompió el cerebro y digo, este es un milagro de Dios. ¿Qué nos puedes platicar? Un milagro que diga Osmar, este es mi milagro, esto yo lo viví. El ser padre, Gris. Yo mucho tiempo creí que no podía tener hijos. Y Dios me dio el regalo de ser papá. De poder experimentar un amor tan genuino hacia alguien que es tan indefenso, que depende totalmente de ti. Verlo cómo crece, verlo cómo va desarrollándose incluso. Y ver un amor tan puro en él hacia mí ha sido algo que ha cambiado mi vida totalmente. O sea, la verdad es que ha sido increíble ser padre y creo que ha sido el mejor milagro que Dios me ha permitido vivir. El tener una familia restaurada, el poder tener una familia que antes no tuve. Poder hoy estar casado, el poder tener a la mejor esposa que Dios me ha mandado, el poder tener una relación con Dios. O sea, realmente mi vida cambió totalmente y hay un versículo que muchas veces resuena en mi mente y justamente hace rato hablaba con mi esposa de eso y está en Deuteronomio y dice, porque el Señor tu Dios cambió la maldición por bendición. Yo vivía en maldición, yo vivía mal, vivía muy mal. Y el Señor
cambió mi vida totalmente, totalmente cambió mi vida. Y el milagro más grande que pudo haber en mi vida es justamente eso, mi familia. Tener una familia y tener una familia en la cual todos los domingos va a la iglesia, todos los domingos sirve al Señor, incluso cuando no tenemos ganas, estamos ahí. Eso solamente es obra de Dios. El poder vivir esto que vivo es gracias a Dios, es su gracia derramada a mi vida, porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía, Luis. Yo no lo merecía y el Señor obró en un milagro en mi vida. Y hoy puedo decir que tengo 3 años de casado, tengo un hijo que acaba de cumplir, que va a cumplir 5 meses, que está por cumplir 5 meses. Y mi vida cambió. No te pases. No te pases, Osmar. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido lo que Dios ha hecho en tu vida y que le hayas compartido a esta persona que también a ti, Dios, hoy te está hablando. Por supuesto que eres tú, por supuesto que es a ti. Te invitamos a que nos sigas en ¿Por qué no quiero ser cristiano? Y damos gracias al equipo de producción, a Guillermo Reveles, a Paola Rueda, a Richard Cuevas. Muchísimas gracias, chicos, por todo el trabajo que hacen extraordinario. Te invitamos también a que nos sigas, que obviamente si esta entrevista, toda esta obra que Dios ha presentado a través de Osmar, le sirve a alguien o sientes que le sirve a alguien, compártelo. No seas egoísta, compárteselo para que esta persona también pueda saber que puede vivir en agusticidad, que no hay angustia, que no hay depresión, que no hay ansiedad, que todas las cosas se pueden descargar en él. Estamos pendientes, nos vemos todas las semanas. Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco. Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Tú me escogiste, Señor, no el mundo, así que no me derribará ninguna circunstancia.